Buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Disidentes. Y bueno, Disidentes es este espacio en donde buscamos como cristianos vivir en pos de la verdad y el amor en un mundo de tanta confusión, tanta ideología también demoníaca, tanta confusión metida, tanta mentira. Así que buscamos finalmente poder reflexionar y llegar a conclusiones y realmente también algo que me ha estado haciendo. Bueno, aprovecho primero de presentar a mi invitado el día de hoy, mi papá, Fernando Ortiz. ¿Cómo estás, papá? Hola hijo, bien, súper bien, contento, animado, así que vamos viendo qué nos depara este recorrido, esta aventura de hoy. Eso. Bueno, y concluyendo un poco esto que estaba comentando al inicio, no sé también, papá, qué piensas de esto, pero eh, hacía esta reflexión de que la evidencia es muy importante, sobre todo para nosotros como cristianos, en el sentido de que eh, somos llamados a creer no solamente en base a relatos o en base a sentimientos y emociones, sino que en base a evidencia comprobable, Mm, evidencia racional, en base a decir, por ejemplo, que hoy pensaba y hablaba con un amigo anoche, le decía que como que hoy día la gente no se da el tiempo de pensar y analizar por qué cree lo que cree, y de pronto te sale con cosas como, por ejemplo, no, yo creo que se puede hacer agua y aceite al mismo tiempo. Y es como, no, pues si el agua y el aceite no se mezclan. O sea, es cosa de claro, ponerlo en una exactamente. botella y te vas a dar cuenta que se separan. Entonces, realmente necesitamos aprender a reflexionar y Mm. racionalizar sobre si es que lo que creemos pega y junta, y si no, entonces vamos a tener que cambiar en pos de la Mm. evidencia, ¿o no? ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que tienes toda la razón. Creo que tiene que ver con los objetivos, en definitiva, porque em, como, ¿por qué llegamos a los pies de Cristo? ¿No es cierto? ¿Por qué llegamos? ¿Por qué estamos aquí? Vamos, ¿no? Porque alguien podría decirme, no, Fernando, mira, yo llegué a los pies de Cristo porque antes fumaba y ahora no fumo, por decirte algo, ¿no? O antes era un borracho, pero ahora ya no tomo alcohol, ¿no? Pero bueno, yo conozco ateos que no fuman, que no toman alcohol, que ayudan a su comunidad, en la comunidad donde viven, que son buenas personas, son gente gentil y todo. Entonces, ¿qué nos lleva a venir a los pies de Cristo? ¿Mm? Mm. Y yo creo que esto hace la diferencia. De hecho, no me acuerdo por qué razón hablaba con mi esposa, con mi flaca, el otro día, y yo le decía lo que transformó a los discípulos no fue pasar 3 años con Jesús. Lo que transformó a los discípulos los transformó de tal manera que estuvieron dispuestos a morir por eso en lo que creyeron fue la resurrección de Cristo. Fue Sí, que lo eso vieron mismo. resucitado, ¿no? Y entonces todo eso que Cristo estuvo predicando a sus corazones durante 3 años, con la resurrección cobró Cobra vida. sentido. Mm. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué estamos en una iglesia? Mm. ¿Qué buscamos? Eh, y yo pienso que aquí está el desafío, ¿no? Hay algo que no se da mucho en la iglesia, porque es algo que no se da mucho en la educación, es porque es algo que no se da mucho en nuestra sociedad, que es el pensamiento crítico, ¿sí? El Mm. pensamiento crítico. La iglesia se mueve, y cuando hablo de la iglesia, mi visión es un poquito, estoy generalizando, no estoy poniendo a todas las iglesias, pero en general la iglesia no tiene un pensamiento crítico y más bien se mueve a través de dogmas, ¿sí? Preestablecidos que muchas veces se van enseñando de una generación a la siguiente sin saber mucho tú por qué razón se dice lo que se dice. ¿Mm? Te pongo un Mm. ejemplo. Mi primera experiencia cristiana fue en una iglesia que más bien era una suerte de secta, donde a nosotros se nos dictaba, ¿no es cierto? Y teníamos que escribir en un cuaderno una lección que duraba un mes, 2 meses, 3 meses,
Y cada reunión era anotar en ese cuaderno esta lección, que venía con algunos versículos bíblicos, pero tú no podías cuestionar lo que estaba aquí. ¿Por qué? Porque el que te enseñaba esto tampoco lo había cuestionado, sino que lo había recibido así, lo daba así, y se esperaba que uno lo compartiera a otros de la misma manera, o sea, dictar una cosa. No había pensamiento crítico, no había un momento de decir, oye, pero espérame, la Biblia dice otra cosa. La Biblia señala una cosa distinta a la que tú me estás diciendo. Entonces, yo creo que este es un desafío que tenemos, y por eso que este programa Disidentes me parece tan importante, ¿no? No quiero alargarme en demasía, pero quiero poner un ejemplo Dale, más, nomás, con ¿no? confianza. Por ejemplo, yo quiero decirte esto. Mira, yo fui marcado por mi papá, tu abuelo, tu tata, Ya bueno. de una manera muy, muy profunda en algunos temas. Y uno de los temas que me marcó profundamente, es que mi papá, cuando él veía que yo empezaba a tratar de estar a la moda, él me decía algo que me sonaba como a verso, pero no entendía muy bien lo que él quería decir porque yo era niño. Él decía, Esta historia no ¿a me la sé dónde por si va? acaso, ¿no? Él me decía, ¿a dónde va Vicente? A dónde va la Ya. gente, decía él. Ah, Y yo escuchaba esto y quedaba así como, no entendía bien lo que él me decía. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Hasta que ya cuando crecí entendí lo que él quería decirme. Y él me quería decir que cuando yo trataba de ser igual a todos, desaparecía mi identidad. Porque ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? mm, Y en la gente no hay individualismos, ¿sí? Cuando mm, hemos sido llamados por Dios a ser personas diferentes, mm, distintas, que marquemos una diferencia. Entonces, por mm, ejemplo, yo soy un hombre que no tengo ni un tatuaje en mi cuerpo. Y no tengo tatuajes en mi cuerpo, no porque yo no hubiera querido alguna vez hacerme un tatuaje, ¿no? No tengo nada contra los tatuajes, quiero decirte esto. Simplemente que hoy me parece que yo soy el diferente. Todos tienen mm, tatuajes, pero yo soy distinto. Porque a dónde va Vicente, a dónde va la gente, yo no quiero ir allá, ¿entiendes? Yo no soy un mm, Vicente. Dios me ha hecho de otra manera, ¿sí? Y, y lo traigo a colación en términos de decir, no estamos llamados aquí a ser igual que todo el mundo. Dios nos llamó a marcar una diferencia desde el principio, ¿sí? mm. Ese es el desafío. 100%. Bueno, tomándome de esas cosas que vas diciendo, me pasó anoche fue, antes de anoche, me desperté tipo 3:30 de la mañana y no me pude dormir como hasta las 6:30. Y no se me ocurrió nada mejor que, bueno, me vine acá a la oficina a orar. Orar y leer la Biblia. Y empecé a leer, llegué a Mateo 22:37, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y a mí, para los que me conocen, saben que me gusta harto ir a la raíz de las palabras, a la etimología, y comprender finalmente en mayor profundidad cuál es el significado correcto, cuál es el sentido, cuál es la profundidad de lo que se está tratando de expresar. Y cuando habla de corazón, bueno, acá también hay un par de cosas bien interesantes. Lo primero es que esto hace referencia a un versículo en Deuteronomio, que estaba en hebreo. Y Jesús lo habla, pero en griego. Él dice esta oración en griego. Entonces, como que él trata de resaltar como con cierta especificidad o especificación ciertos sentidos de palabras. Por ejemplo, corazón en griego, cardio o cardia, que significa el centro afectivo de nuestro ser, y la capacidad de preferencia moral. Tiene que ver finalmente con las emociones, los sentimientos, el corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, con todo tu afecto, ¿ya? Luego, alma, del griego
psique, que es como de donde viene la psiquis, ¿cachai? Y La significa psicología. respiro, la psicología, significa respiro, alma y propio ser. Y esto tiene que ver con la voluntad y la personalidad individual, tiene que ver con la identidad, que es un poco ahí lo que estáis hablando. Como amar a Dios con todo nuestro corazón, es decir, con todas nuestras emociones, con toda nuestra identidad, es decir, en la forma en que Él nos hizo, de forma, ¿cómo decirlo? Como personal, ¿cachai? No como Vicente, podríamos decir, Sí. tomando ahí la analogía que estás diciendo. Y mente, que esto es lo que más me encantó. Mente es del griego dianoia, que significa intelecto o mente, y tiene que ver con el pensamiento crítico y racional del ser humano. Pensamiento ¿Cachai? crítico. Es decir, pensamiento crítico, lo que estábamos hablando. Amar a Dios también tiene que ver con nuestro pensamiento crítico y lograr racionalizar y pensar, porque nuestra fe finalmente es una fe investigable, evidenciable, razonable, como Pedro lo dice en 1 Pedro 3:15, que dice: si alguien te pregunta por la fe que tienes, debes estar siempre preparado para dar una respuesta. Entonces, esto lo encontré como muy interesante. Perdón, y discutible también, ¿no? 100%. Obvio, claro. Y discutible. 100%. Sí, totalmente. Y papá, hablando de pensamiento crítico, racionalizar, ser cristianos en un mundo de mentiras, etc. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves, ya yéndonos quizás un poco a otro ámbito, cómo ves la política nacional actual y el rol de la iglesia dentro de la política también? Voy a decir rol de la iglesia y rol del cristianismo. Voy a hacer esta diferenciación, ¿cachai? En el sentido un poco de lo que estábamos hablando, como uno, qué es lo que la iglesia quizás ha estado haciendo bien y qué es lo que la iglesia ha estado haciendo mal, que obviamente no somos perfectos, pero dónde necesitamos poner ojo, y finalmente como cristianos, es decir, seguidores de Cristo, qué es lo que deberíamos estar haciendo y qué es lo que debemos hacer finalmente. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Bueno, mira, yo tengo una visión de la política actual como, no sé si en general la humanidad ha vivido un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Yo siento que estamos viviendo en un estado, en general, un estado policial mundial, ¿sí? Donde se persigue la verdad, donde se persigue a aquellos que levantan banderas de la verdad. Para mí es muy curioso que desde la explosión de esta pandemia en adelante hayan surgido movimientos como abogados por la verdad, médicos por la verdad, apoderados por la verdad, profesores por la verdad, o sea, una cantidad de gente por la verdad. Entonces tú dices, chuta, si hay médicos por la verdad, deben haber médicos por la mentira, ¿no? Por la no verdad, porque por algo hay un movimiento que se llama Médicos por la Verdad. Entonces, y es súper curioso porque todos estos movimientos por la verdad están siendo sumamente perseguidos, censurados, cancelados a nivel mundial. También ocurre en nuestro país. Entonces, políticamente hablando, pasa algo como esto. Es decir, se ha venido instalando una suerte de narrativa hegemónica cuyo discurso tiene que ver con el materialismo comunista, marxista, izquierdista, progresista. Entonces tenemos una sociedad que se ha venido dividiendo o se ha ido polarizando más bien entre una postura progresista versus una postura conservadora. Claro, exactamente. Yo me considero un conservador. Ahora bien, ¿qué es ser un conservador? Un conservador no es ser un añejo, ¿no? No es alguien que se quedó en el pasado. No. Un conservador es una persona que de alguna manera tiene una visión
de mejorar la sociedad a partir de cuestiones probadas, ¿sí? Es decir, yo tengo esta silla que me funciona, anda bien, tú propones una silla nueva, diferente, ¿no es cierto?, que cambia todo el entorno en el que vivimos. Bueno, trae la silla que tú tienes, la probamos. Si esta silla nueva funciona, entonces yo la adopto como nueva y quito la antigua. Pero no voto la antigua a partir de una idea que tú tienes que supuestamente, hipotéticamente, podría funcionar, ¿no? Sino que a partir de cosas probadas, la sociedad va cambiando. Que es como esta sociedad se ha movido desde tiempos bizantinos. Sí, hablando ahí del tema del conservadurismo, bien interesante. Quizás algún programa podríamos hablar de como mayor profundidad sobre qué es ser conservador y por qué como cristianos siento yo que encajamos muy bien en ese ámbito o en esa filosofía, podríamos decir. Y es interesante, pero claro, la gente tiene, bueno, ahí los medios y la izquierda se han encargado bien de dominar el lenguaje para hacernos creer con palabras de que cierta cosa, en verdad, cierta cosa buena no es tan buena, y en verdad lo malo no es tan malo, ¿cachai? Y claro, uno dice conservador, un viejo con la papa en la boca, que no sé, pues que es muy fifí, ¿cachai? Y muy a la antigua, cuando en verdad no tiene que ver con eso. Hace, yo creo que unos 3 meses atrás, o 3 meses atrás, antes de que falleciera mi amigo Nachito Gutiérrez, estaba conversando con él, y le hablaba sobre el conservadurismo y todo, y le dije, ¿sabes qué? Le dije, mira, te voy a leer los 10 principios, porque tengo una página que salen 10 principios del conservadurismo. Le dije, te voy a leer los 10 principios del conservadurismo, los puros títulos, y dime si estás de acuerdo o no. ¿Te apuesto que eres conservador? Y él, el negro, era más como, ni ahí un poco con política, en ciertas cosas, como, que la gente haga como quiera, ¿cachai? Y se lo voy a leer bien cortito, mira. Primero, el conservador cree en la existencia de un orden moral perdurable. Creemos en eso, 100%. 2. El conservador abraza las costumbres, las convenciones y la continuidad, que es un poco lo que tú estabas hablando, de darnos cuenta de todo lo que se ha hecho hacia atrás. Incluso habla la Biblia de que en los caminos antiguos está la sabiduría, ¿correcto? Entonces es un poco esto mismo. Principio 3. Los conservadores creen en lo que podríamos llamar el principio normativo, ¿ya? Y esto podríamos decir que hay ciertas cosas que son buenas y ciertas cosas que son malas, en esencia, que tiene que ver con lo moral. Claro. 4. Los conservadores se guían por el principio de la prudencia. ¿Qué pensáis tú? Hay que ser prudente. Totalmente, 100%. Totalmente de acuerdo, porque en definitiva esto refrena los impulsos, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad progresista en sin prudencia, en su mayoría, ¿no es cierto? Y una de las cualidades o características, más que cualidades del progresismo, es la imprudencia, ¿no? Actuar impulsivamente, ¿no? Un impulso, una cosa media animalesca, ¿no? Que no puedo contener, ¿sí? Los publicistas conocemos un poco de eso porque hay todo un área que tiene que ver con la programación neurolingüística y cómo tú la usas para todo lo que tiene que ver para las compras por impulso, ¿sí? Entonces, esta es una sociedad de impulsos, de emociones, ¿sí? No de prudencia. Cacha que voy a leer, no lo voy a leer todo para dejarlo ahí con las dudas, pero para que lo agarremos en otro episodio. Pero voy a leer 3 más. Cáchate esto al principio. Dale. Principio 6. Los conservadores no pueden excederse dado a su apego al principio de la imperfectibilidad. Es decir, que como seres humanos no somos perfectos. Y como conservadores lo reconocemos. Reconocemos de que vamos a meter las patas. Y por ende necesitamos normas y necesitamos reglas y necesitamos límites. Ese Por lo mismo, tú vas a encontrar, por lo general,
que los conservadores son personas humildes, a partir de reconocerse imperfectos, ¿sí? Al contrario, en el progresismo encontramos mucho discurso arrogante, ¿no? Para muestra un botón, Giorgio Jackson, que forma parte de este gobierno, dijo que ellos venían a cambiar la política, que ellos tenían un estándar moral superior, dijo, ¿no? Arrogancia. Creo que estaba mirando de arriba para abajo, sí, cuando superior para abajo. Estaba dado vuelta, estaba de cabeza. Mira, está. Principio 7. Los conservadores están convencidos de que la libertad y la propiedad están estrechamente relacionadas. Estoy de acuerdo. Una de las cosas que se le critica a la derecha más conservadora tiene que ver con que creemos dicen ellos, en un modelo neoliberal, ¿sí? Para enriquecernos, supuestamente. Bueno, lo primero es que no existe la palabra neoliberal, es una palabra inventada por la izquierda, ¿no? En lo que creemos en un modelo de sociedad de libre mercado, que se llama. Pero para que mercadiemos, ¿no es cierto? Para que el mercado funcione, se llama de libre mercado. Por lo tanto, para que el mercado funcione necesitamos primero la libertad. Necesitamos respetar, impulsar, promocionar la libertad individual y, por supuesto, la propiedad privada, ¿no? No hay otra manera. Que también es bíblico, porque si no, no existiría el no robarás. Implica de que tú eres dueño de ciertas posesiones y propiedades o etcétera. ¿Cachai? Totalmente de acuerdo. Analizaremos esos puntos en el capítulo de los 10 principios del conservadurismo. Para terminar el último punto y que ya sigamos como con la pregunta que te había hecho, también me encanta. Mira, los conservadores entienden que es necesario poner prudente freno al poder y a las pasiones humanas. Totalmente. 100% conservador. 110%. Sí. Estoy totalmente de acuerdo porque superando el límite. O sea, por algo los conservadores siempre estamos avivando de alguna manera la reducción del Estado, ¿no? Un Estado más pequeño, y esto principalmente es para ir poniendo frenos al poder, ¿no? Freno al poder. Estoy de acuerdo, 100%. Oye, un poco para ir a la pregunta que tú me hacías respecto al rol de la Iglesia en medio de una situación política como la que estamos viviendo, y también me dijiste el rol del cristianismo, ¿no? Como dos cosas diferentes un poco. No tendrían por qué ser diferentes, pudiendo ser lo mismo, pero lastimosamente vivimos en una realidad en que son diferentes. El rol de la Iglesia no necesariamente es el rol del cristiano. Ahora bien, yo quiero decir esto: la Iglesia ha sido llamada por Dios a ser una voz en el desierto, es decir, una voz que mira, en el Antiguo Testamento principalmente se nos habla de que habían comunidades proféticas, ¿sí? Los profetas eran llamados de manera muy particular por Dios con una misión específica, y ese profeta no podía hacerse leso, ¿no? Tenemos el caso de Jonás, por ejemplo, que quiso burlar la voz de Dios, hacerse leso. Dios le dijo: agárrate un barquito y ándate para el norte, y él agarró un barco y se fue para el sur. Así de severo, digamos, ¿no? Y sabemos lo que pasó en el camino. Es famosa la historia de que finalmente Jonás fue arrojado al mar, donde fue tragado por una ballena, y etcétera, etcétera. Y yo quiero decir que el rol del profeta debía cumplirse, ¿sí? ¿Por qué? Porque era voz de Dios. ¿Sí? El profeta no actuaba a modo propio, sino que actuaba en representación de Dios.
Por lo tanto, yo pienso que la iglesia tiene un rol profético hoy en día. Es decir, la iglesia debiera levantarse y debiera encarar, ¿no es cierto?, con firmeza, con poder, todo lo que tiene que ver con la agenda que la izquierda o el progresismo nos viene presentando, que tiene que ver con el aborto libre, que tiene que ver con el matrimonio homosexual o LGTBQI, que tiene que ver con esta ley ESI, que lo que está haciendo es abrir la puerta a la pedofilia, Con la eutanasia etcétera. también. Sí, entonces Nómbrelo. es tan enorme lo que la agenda progresista quiere instalar. Y yo veo, ¿no es cierto?, a una iglesia en general más bien reaccionaria, es decir, reaccionando a lo que está pasando, pero no en un rol de vanguardia, como esto que te decía de cumplir el rol profético al que la iglesia ha sido llamada. Hay falta de preparación. Yo creo que incluso muchos miembros de las iglesias creen que no hay que mezclar la religión y la política, ¿sí? Que son Pero cosas eso, que deben ir por carriles separados. Sí, obviamente sabemos que es un error. Entonces tenemos líderes que enseñan a otros más bien en base al temor, no a la valentía. Así que así veo, es un poco cruda mi visión en general de la iglesia. Yo pienso que somos embajadores de el reino de Dios, y como embajadores tenemos que vivir, hablar, actuar en representación, ¿sí? Entendemos lo que está pasando con nuestros embajadores en algunos lugares, ¿no? Amigos de- del presidente actual, que más bien dan jugo, eh, pero ellos lo que olvida esta gente es que ellos representan un país. Ellos no se representan a sí mismos. Ellos no representan un partido político. Ellos, ellos no representan una coalición de gobierno incluso. No, un embajador representa un país. Por eso que, o sea, hablemos de una tontera, digamos, pero para poder ejemplificar lo que quiero decir, ¿te acuerdas cuando Arturo Vidal chocó y salió en un video: yo estoy bien, mi familia está mi familia bien? también, gracias por ¿Sí? todo. Sí. Claro, ¿te acuerdas de eso? Y entonces se suscitó una situación de: debiéramos permitir que Vidal vuelva a jugar por la selección. Estábamos en un momento muy importante de clasificatorias en ese tiempo y todo. Eh, entonces yo con los amigos que hablaba, todos me decían que por supuesto que Vidal era una pieza. Papá, sigue nomás que la Sofi Y se despertó. dale, dale, Voy a. Sigue nomás, sigue nomás. dale, dale. Entonces yo hablaba con mis amigos y mis amigos me decían que Vidal era una pieza irreemplazable ahí en la estrategia del entrenador y qué sé yo. Y yo les decía que a mí me parecía que no, que era un hombre que tenía que salir, que tenía que salir lamentablemente. Eh, ¿Y por qué? Me preguntaban. Entonces yo les explicaba que un deportista que es un seleccionado nacional, es un embajador, eso es lo que es un embajador. Por lo tanto, no existe esto de que juego a la pelota, pero cuando ya no estoy jugando a la pelota me puedo emborrachar, no importa que choque mi auto, total, mi auto es mío, tengo tanto dinero que me puedo comprar 20 de esos. No, yo no estoy de acuerdo con esa visión. ¿Por qué? Porque somos embajadores, representamos a un país. Y un embajador es un embajador las 24 horas del día. No hay horas en que soy embajador y otras horas en que no soy embajador. No, 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 no. Un embajador es todo el día. Por lo tanto, tú y yo que somos cristianos, tenemos que entender esto, que somos de Cristo. Mi vida ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dice la palabra, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, no es que
no es que Cristo viva en mí ciertas horas del día y en otras Él no vive en mí. No es así. No puedo sacarme a Cristo y dejarlo colgado en un colgador en mi closet con el resto de la ropa. Eso no funciona de esa manera. Somos de Cristo todo el tiempo, ya no vivo yo. Yo ya no vivo, Él vive en mí. Por lo tanto, soy 24 horas embajador. Así que hemos sido llamados a ser esta voz profética. Nunca es fácil ser una voz profética, pero estamos llamados a hacerlo y creo que tenemos la capacidad intelectual, tenemos la capacidad incluso moral, que es lo más importante, de decir y hacer. Mi mentor por muchos años, Ricardo Rodríguez, me enseñaba acerca de la integridad. Y yo entendía, después de haber sido un hombre partido en muchos pedazos, yo entendía que la integridad tenía que ver con ser uno y ser el mismo en toda situación en la que nos encontráramos. Pero la integridad no es suficiente. Necesitamos, además de la integridad, la autoridad. Lo que pasa es que al ser íntegros tenemos autoridad. Y la autoridad es un poder que nos da Dios, que no sé si sea muy explicable en términos generales, pero cuando tenemos autoridad que viene de Dios, el mundo espiritual tiene que sujetarse a esa autoridad que Cristo pone sobre nosotros. Sí. Como, no sé si te acuerdas de la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa, es perdonado, su padre inmediatamente le pone un anillo, dice la Biblia, ¿sí? Le pone un anillo. Bueno, después viene la fiesta y todo, ¿no? De una fiesta por su regreso a casa. Pero ese anillo representa autoridad. Es decir, este hijo pródigo, por donde se moviera en el terreno de su padre, ¿no es cierto? La Biblia no nos señala cuántas hectáreas tenían, pero se me ocurre que debe haber sido un campo grande, con muchos trabajadores. Todos los trabajadores que vieran a este hijo y que principalmente vieran el anillo en su mano, sabrían que éste venía con la autoridad que le había sido dada por su padre. Por lo tanto, cada uno de nosotros, en la medida de que hemos sido íntegros, somos revestidos de autoridad, ¿no es cierto?, para ejercer el llamado al que hemos sido, al que nos ha convocado Dios. Entre paréntesis, volví rol de papá, cosas que pasan aún en medio de un live y nada, hay que estar ahí, así que muy bien. Retomando lo que estáis diciendo, hazme un resumen. Sí, yo compartía con la gente la anécdota de Arturo Vidal, ¿no es cierto? Entonces yo les decía que mis amigos decían que Arturo Vidal tenía que estar en el equipo. No importa los condoros que se mandaran. Entonces yo compartía con los amigos ahí del live que yo no creo eso. Yo siempre creí que él tenía que salir. Ley pareja sí, no es dura. Ley pareja no es dura, pero ley pareja por una razón, digamos, porque él era un embajador. Y uno no es un embajador a medio tiempo, ¿no? Uno es embajador las 24 horas del día. Entonces yo les decía a los amigos que este versículo que dice ya no vivo yo, sino que vive Cristo, ahora vive Cristo en mí. No es que Cristo vive en mí de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, digamos, ¿no? Y de las 3 un minuto, claro, vivo yo. No, ya no vivo yo, dice el versículo. Ya no vivo yo, sino que es Él que vive en mí. Por lo tanto, yo soy de Cristo y soy embajador 24 horas del día.
por 24/7, digamos, ¿no? Sin parar. Mm. Entonces, esto compartíamos y llegábamos a este tema de la autoridad, que tiene que ver con la integridad. Mm, perfecto, tremendo. Y retomando esto, finalmente ahí estáis hablando de los embajadores, un poco también del tema de los gobiernos y todo. Eh, ¿Cuál sería, por ende, lo que los cristianos deberíamos hacer? O cuál debería ser nuestra postura? Si bien estás hablando de este rol profético, que también concuerdo, incluso si vemos en la Biblia, vemos que siempre Dios levantaba profetas para ir y decirle al rey lo que tenía que hacer, y confrontar, ¿no? Y ser esta brújula moral en la sociedad al final. Totalmente. Entonces, como comparto 100% que está ese rol profético, pero quizás, por ejemplo, para personas quizás que no son líderes de nada en ninguna iglesia, pero van, son como al final son creyentes que van a sus iglesias de manera constante. Son miembros. Son miembros. ¿Cómo pueden ellos ser? Quizás no son una voz muy escuchable, podríamos decir, tanto dentro o fuera de la iglesia, pero ¿cómo pueden vivir ese cristianismo? ¿Cómo pueden ser esa voz profética moral? Bueno, yo pienso que vivir en la verdad es indispensable. Vivir en la verdad es entender que la verdad es la persona de Jesús. Esa es la verdad, ¿sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice él, ¿no? Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, vivir en la verdad es una cuestión demasiado importante. Ahora, yo diría a la gente, tienes que medir las consecuencias de lo que significa vivir en la verdad, porque una vez que tú entras en la verdad, ya no puedes salir de ahí. Ya no puedes volver a ser la persona de ojos ciegos, que ya no ve nada y vive su vida con levedad, ¿no? No. Una vez que tú degustas la verdad, la de Cristo, ¿no es cierto?, en ti, Él comienza a descorrer velos. Él comienza a descorrer velos y te permite ver que detrás de el mundo en general estamos viviendo en medio de un plan bastante maligno en general, que tiene que ver con que toca todas las aristas de la sociedad, ¿sí? La arista económica, la arista social, la arista política, la arista de la familia, la arista de la identidad, la arista laboral, etcétera. O sea, todo está permeado por una planificación siniestra de la creación de Dios. O sea, cómo ha venido a pervertirlo todo, ¿sí? Y ahí en medio de todo eso estamos nosotros. Entonces, necesitamos ser esta lámpara, ¿no? Esta luz. Una luz, dice la Biblia, que no la escondemos, ¿no es cierto? No la apagamos, no la ponemos debajo. No, la levantamos, la ponemos donde verdaderamente se vea. Entonces yo creo que los creyentes comunes y corrientes, todos nosotros, estamos llamados a tener una comunión con la verdad. Eso es lo primero que pienso. De la verdad tú desprendes que puedes ser valiente. Porque cuando conocemos a Cristo, entendemos que cuando yo soy débil, Él se fortalece en mí. Él se hace fuerte en mí. Por lo tanto, de allí podemos desprender valentía, ¿no? Dios llamó a Josué y se lo reiteró muchas veces. Le dijo, mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? No temas, no temas. Y yo creo que este es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros de manera constante, permanente, ¿sí? A ser valientes, a no temer.
entender que Él está con nosotros. Y Como los apóstoles. yo, ¿ah? Como los apóstoles aún perseguidos por los Sin fariseos. duda, totalmente de acuerdo con eso, sí. Incluso No es estoy, tremendo pensar. perdón, no, con esto termino. No estoy diciendo que sea un camino plagado de flores y que sea bonito. Yo pienso que no tiene que ver con eso, ¿no? Probablemente nos encontremos muchas cuestas arriba, mucho camino de ripio, mucho camino que se abre por donde yo no deseaba ir. Sin embargo, Dios está del otro lado, ¿no? Esperando por nosotros. Así que eso. Tremendo. Sí, yo para también ir finalizando, me gustaría ahí tocar un punto importante que es este. Los fariseos eran la autoridad tanto espiritual como política en ese tiempo, en Israel. Y es súper interesante dos cosas. Uno, que cuando ellos como autoridad les dicen a los discípulos, les prohibimos que sigan hablando en el nombre de Jesús y les prohibimos que sigan predicando de este hombre, ellos dijeron, no podemos hacerles caso a ustedes antes que a Dios. Y siento que eso es, o sea, escuchaba también a otro tipo que es Martin Iles, que es como el presidente del lobby cristiano político en Australia, y decía, entre cristianismo y política tenemos tres opciones: hacerle caso a Dios y a los políticos. Hacer eso, si se puede lograr, tremendo, te ahorráis problemas, bacán, significa que van alineados. Opción 2, hacerle caso a Dios y no a los políticos. En el caso de que esa sea la disyuntiva que te toca, significa problema. Y caso 3 es hacerle caso a los políticos y no a Dios, y en ese caso no te lo recomiendo. Decía él. Que muy buena. Si es que las leyes de nuestro país van acorde a los mandatos también de Dios, podemos vivir en paz con la política y con el cristianismo. Amén. Pero si es que los políticos nos están llamando a cosas que van en contra de nuestros principios, de nuestros valores, en contra de la verdad, por ejemplo, que la verdad es un principio, decirle mujer a un hombre es ir a favor de la mentira, ¿cachai? Sí, totalmente. En eso necesitamos hablar verdad. Entonces, en ese caso no podemos. Y tenemos que entender de que somos llamados primero a obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ahí el primer punto como importante. Creo que somos llamados a ser como los apóstoles en esto. No callar. Lo segundo, que era el segundo punto, tiene que ver con que ellos pidieron valentía. No pidieron, Señor, que no nos cachen. Señor, que haznos invisible, que no nos vean, ¿cachai? Sí, al contrario, escóndenos. ¿cachai? Claro, escóndenos y que vamos a hacer la pega viola. No, pues, Señor, danos más valentía para predicar tu reino. Danos más coraje, ¿cachai? Para hablar la verdad en medio de la mentira, ¿cachai? Amén. Y terminando también con este punto, es el hecho de que creo yo que hemos sido llamados a ser sal y luz. Eso nos enseña la palabra. Quiero proponer que ser sal y ser luz es tener una posición como bien definida, ¿o no? O sea, si somos sal, somos salados, pues no somos dulces ni amargos. Somos sal, ¿cachai? Es decir, sabemos lo que es sal, sabemos para qué sirve, sabemos lo que hace, sabemos cuál es su sabor. Sí. ¿Cachai? No es algo que podamos, me confundí, ¿qué sabor es este? No, bien claro, ¿cachai? Sí. Y por otro lado la luz es lo mismo, como está bien definido donde hay luz y donde hay sombra. No hay un punto medio en esto. Entonces, creer que estamos llamados a ser sal y luz y no practicarlo en ámbitos donde se necesita luz, sal, verdad, por decir que no queremos ser muy controversiales, como que al final
es como estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, como creo que al final, un poco lo que tú decías, estamos llamados a vivir la verdad. Y eso significa en todo ámbito. Si estamos en la universidad, si estamos en el trabajo, si estamos en el colegio, si estamos en la casa, si estamos con amigos, si estamos en un carrete, si estamos donde sea, dar testimonio finalmente con nuestra vida y prepararnos también. Saber discutir, saber hablar, no agarrarte las mechas, pelear, ni mucho menos, pero saber defender por qué crees lo que crees, racionalizar. Que incluso no significa ser un máster PhD en filosofía. Quizás incluso el mismo testimonio de lo que Dios ha hecho en ti es una buena base para partir. Pero necesitamos fundamentar por qué como cristianos creemos lo que creemos, sino... Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que bueno, hablábamos de ser conservadores al comienzo del programa y dice Roger Scruton, Sir Roger Scruton, decía que todos somos conservadores en aquello que dominamos bien, ¿no? Todos somos conservadores en eso. Y yo pienso que tenemos que dominar bien el conocer a Dios. ¿Sí? Es decir, es demasiado importante, porque en definitiva solo podemos amar aquello que conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. ¿Entiendes? Esto es como cuando tenemos parientes lejanos, que claro, compartimos sangre, apellidos a lo mejor, pero no tenemos una relación, no nos conocemos. Entonces, en realidad, claro, son nuestros parientes, pero no hay amor de por medio, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Solo podemos amarlo si lo conocemos. Y ojo con esto, porque también funciona al revés, ¿me entiendes? Es decir, la pregunta es, ¿te dejas conocer por Dios? ¿Te dejas conocer por Él o no? Esta cuestión parece una pregunta tonta, pero no lo es. Porque verdaderamente hay una enorme cantidad de hermanos cristianos que no se dejan conocer, ¿no? Por Dios. Creen que Dios puede ser burlado. No solamente conocer la verdad, sino dejar que la verdad te transforme, y ese es como ese paso. Así es. Hay un versículo, dale. Hay un versículo muy lindo acá en Salmo 44:3. Dice: no fue con sus espadas que conquistaron la tierra, ni sus brazos fuertes les dieron la victoria. Fueron tu mano derecha y tu brazo fuerte, y la luz cegadora de tu rostro que los ayudó, porque los amabas. Wow. Qué power. Qué precioso, ¿no? ¿Qué salmo es ese? Qué hermoso. Salmo 44. No. Versículo 3. Me lo voy a leer completo. Invitación a todos también a que se lo lean completo. Oye, quiero recomendarles un libro que se llama Resistiendo al Dragón Verde. Mira. ¿Sí? Dominio, no muerte, de James Wanlis. Resistiendo al Dragón Verde. Este es un libro muy interesante que... despertó mi otra chancha. Dale nomás. Ya, aquí se los comparto. Que tiene que ver con el movimiento ambientalista y toda esta mentira del cambio climático. Este es un hombre cristiano, norteamericano. Él hace un estudio impresionante del movimiento ambientalista, que es un movimiento progresista, comunista, y cómo usa a la gente para avanzar su discurso hegemónico. Así que se los recomiendo mucho. Hay un capítulo en particular que es muy interesante a propósito de todo lo que hemos venido compartiendo con Pablo,
que es el capítulo 2 que dice la iglesia como cómplice, ¿ya? Entonces, si pueden, lo leen, eh, porque, porque, claro, nuestra idea no es atacar a la iglesia para nada, es despertar a la iglesia más bien, ¿no? Yo tengo recuerdos pavorosos, así, de haber visto a un montón de gente de iglesias desfilando en un sinfín de protestas que se hicieron eh, en octubre del 2019, creyendo que estaban luchando por causas de justicia social, sin entender lo que había detrás verdaderamente, cómo fueron usados, ¿no es cierto?, por aquellos que están llevando adelante todo este proceso de insurrección. Así que Resistiendo al Dragón Verde es esta visión que tiene este autor de estos movimientos ambientalistas, y de cómo estos movimientos ambientalistas progresistas de izquierda quieren avanzar esta agenda marxista al final, ¿no? Satánica. Paréntesis, Muy bueno. hablando de bueno, antes de eso, perdón en verdad disculparme esta entrevista media accidentada. Mis chanchitas están medias enfermas, las sofitas son, cuando me paré la primera vez vomitó un poco, entonces como que ahí parte de que están enfermas, entonces uno tiene que estar ahí. Hablando de libros, buena recomendación. Me gusta que recomiendes libros cuando como viene ahí. Voy a aprovechar de recomendar uno también. Y tengo una idea. En algún momento la haré. Quizás ahí podemos hacer entrevistas también, pero en tema libros. En algún momento sacaremos un programa acá en RUC que se llame La Cata de Libros. Un buen vinito, un buen libro, compartir recomendaciones. Muy bueno. Y analizar un libro en particular, traer entrevistados, etcétera. Así que, pero ya está buena la idea, así que para que sepan, en algún momento vamos a hacerlo. Me acabo de terminar este libro, Iglesia de Cobardes, así bien duro el nombre. Este sería un... Lo necesito. te lo paso. Y sabes que es bien impresionante, habla mucho de lo que estamos hablando un poco hoy, y un par de cosas que resaltar, como habla sobre esto, como estos cristianos finalmente que quieren que Jesús sea como una parte más de su vida, pero a Jesús no le puedes entregar una parte, sino que por todo o no es nada, como no puede ser una área más. Y bueno, se mete ahí en varias áreas, habla también de la misericordia, de, por ejemplo, tolerancia. ¿Es la tolerancia un valor bíblico o no? Que estamos llamados realmente a ser como cristianos en estos ámbitos un poco más complejos, y finalmente como ser un cristiano como real, acorde a lo que habla la Biblia. Entonces es muy bueno, bien recomendado. Así que eso. voy a después escuchar ahí la recomendación que hiciste del Dragón Verde. Del Dragón Verde, muy, muy bueno. Oye, bueno, mi recomendación para los amigos que nos ven y que nos recomiendan a otros es que estén atentos a lo que está pasando a nivel político en Chile, a nivel geopolítico en el mundo. Se está moviendo de manera muy interesante. Yo soy de aquellos que piensa que la reunión preciosa con Cristo es pronto, y no doy fechas, simplemente digo es pronto, así que tenemos que estar orando y velando, como dice la Biblia, pero más despiertos que nunca, porque cuando nos toque partir a la presencia de Dios va a ser tarde para activarse. Así que el tiempo es hoy, el día de salvación es hoy, iglesia despierta y avancemos. Tremendo. En base a eso mismo, una última frase nomás de acá del libro de Matt Walsh, quien decía, para los que se vayan al cielo, la tierra va a ser
su peor infierno. Y para los que se van al infierno, la tierra va a ser su mejor cielo. Wow. Así que ojalá llevarnos a varios al cielo con nosotros. Esa es la idea. Así que eso. Qué lindo. Como siempre, decirle a las personas que también dejen sus opiniones, sus comentarios, qué piensan al respecto de lo que vamos conversando. Si hay algún tema en particular, por ejemplo, ahí ya tenemos una idea para un capítulo, los 10 principios del conservadurismo. En este caso fue una conversa un poco más abierta, pero también bien interesante. Que a veces también me gusta eso, porque a veces fluyen cosas más espontáneas y también da para pensar harto. Así que, bueno, denle like, suscríbanse, compartan, recomiéndenlo y bueno, si es que esto sigue creciendo, como les decía, ahí van a entrar nuevos programas, nuevas ideas, nuevas cosas que ya se están pensando y que ojalá sea de bendición para muchos. Así que, papá, gracias por tu tiempo. Sé que también estás ahí con hartas cosas y que Dios te bendiga mucho. Gracias por estar siempre acá dispuesto para conversar. Me gustan mucho tus besito, insights. Hijo. Muy valiosos. A mis princesas. En tu nombre. Y muchos besitos también allá en la casa. Y eso. Cariños a todos también, allá en casita. Eso. Nos vemos. Que estén muy bien.